Hola, muy buenos días a la tercera y última mesa redonda dentro de nuestro eje temático que hemos centrado en talento, formación, empleo este año. Y antes, por supuesto, de nuestro gran encuentro empresarial que vamos a celebrar el 24 de octubre en Barcelona. Hoy tenemos entre manos el tema del empleo, talento y mercado laboral, retos y oportunidades para el empleo del futuro. Este empleo del futuro está caracterizado por varios aspectos como son la irrupción de las nuevas tecnologías, el cambio demográfico y el envejecimiento de la plantilla, la demanda o como lo llaman el cambio de paradigma de las nuevas generaciones de trabajo, etc. En las primeras dos mesas redondas que hemos ya celebrado este año hemos abordado ya los temas del talento y de formación. Nuestro debate de hoy entonces se centra en el empleo. Y vamos a intentar centrarnos en tres puntos, ¿no?, de este tema. En forma más general, un poco este dicho cambio de paradigma, y luego me gustaría centrar el debate en dos cosas más concretas. Una sería la creciente problemática de la rotación y la otra un poco la dificultad de captar talento, es decir, incorporar nuevas personas en vuestras empresas. En parte por esta rotación, quizás, ¿no? Para debatir estos temas, contamos hoy con tres expertos aquí excelentes que quiero introducir brevemente. Tenemos a Verónica Rodríguez Lachaga, es directora de Recursos Humanos en Bosch España y Portugal, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Iniciaste tu carrera profesional en Bosch en el 1991. Tuviste distintos cargos hasta ser nombrada directora de Recursos Humanos en el 2020, año de la pandemia. Precisamente. Bienvenida. Gracias. Tenemos a Sergio Rubio Fernández, Head of HR South and Latin Celonis. Celonis es una empresa alemana de software especializado en process mining, para los que no sabéis, y ha trabajado como manager en recursos humanos en varias empresas antes de aterrizar en Celonis hace 2 años y medio, ¿no? Así es, sí. Justo. Bienvenido. Gracias. Y tenemos a Inés Temes, directora de Empleabilidad e Innovación Educativa en la Fundación Telefónica y en 42. Es un sitio disruptivo de formación digital. Inés siempre ha trabajado en el mundo de la educación digital y la innovación, tanto en empresas como también dando clase como profesora, ¿no?, en diferentes universidades, y también has trabajado en el mundo de los startups. Pues muy bien tenerte aquí también. Gracias. Gracias. Ahora entramos en debate. En debate, si puede ser 50-55 minutos en total, podemos también dejar espacio para que el público aquí en la sala y también el público online nos pueden hacer preguntas, bueno, a vosotros os pueden hacer preguntas, ¿vale? Y vamos allá. Entonces, y es un debate, quiero decir, podéis interrumpiros, podéis debatir, ¿vale? No es unidireccional, espero que encontramos una discusión entre todos. La entrada de las nuevas generaciones entonces al mercado laboral, la mayor diversidad cultural también, la creciente parcialidad, numerosos aspectos más, como os he dicho, están impactando en el empleo. ¿Cómo está afectando ese cambio en vuestras empresas? Empezamos alfabéticamente en esta ronda contigo, Verónica. Bueno, está afectando. Da la sensación de que nos preguntan muchas veces qué estáis haciendo, ¿no?, de forma reactiva.
Y a mí me gusta presumir en Bosch de decir, bueno, nosotros es que llevamos mucho tiempo teniendo a las personas en el centro y lo que buscamos es flexibilizar, pero no por esas nuevas generaciones, que también, sino ya trabajando en las personas que tenemos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sorprende decir que nosotros antes de la pandemia, incluso antes de la pandemia, ya teníamos teletrabajo. Teníamos la oferta de poder teletrabajar un día a la semana, que es verdad que los boomers y demás pues lo utilizaban poco, tenían la oportunidad, pero muchos decían, no, yo prefiero a la oficina. Entonces, bueno, pues realmente tenemos muchas medidas de flexibilidad que los nuevos trabajadores, las nuevas incorporaciones, los nuevos talentos agradecen y nos ayuda mucho a incorporarlos, ¿no? Pero mi mensaje es ese, que no es solamente flexibilidad de horarios o teletrabajo, sino que pues trabajamos en un bienestar holístico, que ahora se ha puesto muy de moda la palabra, ¿no? De decir, no solamente esa flexibilidad que te puede dar un bienestar social o familiar, pero pues no olvidamos el financiero o el físico y el mental, ¿no? Y estamos trabajando en todo ello y por supuesto eso es muy bienvenido por las nuevas generaciones también. Entiendo que vuestro caso será distinto porque vuestra plantilla es mucho más joven, ¿no? Seguramente. Sí, en nuestro caso, por un lado, diría que el sector IT en general y en Celonis en particular ya estaba preparado para este cambio porque, bueno, por la propia naturaleza del negocio ya lo hacíamos antes, por ejemplo, de la pandemia, que fue un poco lo que marcó la tendencia. Eso por un lado. Y por otro también diría que el caso concreto de Celonis en Madrid ha supuesto una oportunidad porque ha permitido que desde Madrid trabajemos para clientes que están deslocalizados, que están en todas las partes del mundo y también para otros departamentos de Celonis que no están en Madrid. Entonces eso ha permitido que se haya creado un centro, un hub en Madrid donde hay más de 500 personas, donde el 54% de la plantilla es de fuera de España, donde la media sí es muy joven, te hace sentir muy mayor enseguida, porque eso, la media está en torno a 32 años. Pero eso también una oportunidad de conocer nuevas culturas, por lo que os decía, 54% de personas de todas partes del mundo. Así que no, diría que una oportunidad. ¿Y esos 500 personas están todos en Madrid? Sí. ¿Y tenéis también trabajadores fuera? Tenemos algunas personas que trabajan desde España, pero sí fuera de Madrid, sí, que completamente remoto. Aunque lo que más tenemos es el modelo híbrido. Que eso ya estaba, decía, en este tipo de empresas ya estaba implantado antes de la pandemia, que fue un poco el detonante para todas las demás. Eso. Muy bien. Y ahora un paso más, ¿no? Al mundo totalmente digital. Sí, bueno, nosotros gracias por esta invitación. Desde Fundación Telefónica lo que apostamos es por el talento, ese talento que luego hay que contratar y que agradecemos mucho que contratéis a través de 42, que algunos de vosotros lo conoceréis. Es un campus de programación que tiene una metodología disruptiva, es un cambio de paradigma realmente en el aprendizaje, en el ámbito digital. Y nosotros tenemos 4 campus en España, con más de 3.000 estudiantes y bueno, lo que vemos y detectamos, tenemos una media de edad de 27 años, por tanto hay un gran porcentaje de estudiantes que son muy jóvenes, pero también estamos trabajando y apostando por esa parte de reskilling y a través de 42 lo que nos damos cuenta es que los jóvenes especialmente están apostando por empresas que sí que apuestan por el teletrabajo. Es verdad que hay otros ingredientes, ¿no? Pero sí que hay un cambio de paradigma, como decíamos, ¿no? En cuanto a encontrar empresas con propósito, empresas que cumplan con los valores que a ellos les parece que encajan con su vida, y esa coherencia, ¿no? entre lo que piensas, cómo vives y lo que te da tu empresa y lo que piensa tu empresa, creo que nosotros lo detectamos claramente en 42 porque no solamente es un hub de formación, un campus de programación, sino que tiene una conexión real con el mundo laboral. Para Fundación Telefónica, 42 está en el ámbito de la empleabilidad, también de la innovación educativa, pero enfocado a la empleabilidad. Nuestro objetivo principal es que los estudiantes consigan un trabajo digital y tecnológico de calidad. Entonces, hacemos mucho matching, hacemos mucho research, estamos muy en contacto con sus necesidades y todos dicen lo mismo. O sea, hay una tendencia, ¿no? Que antes yo creo que no existía. ¿Y se incorporan luego también en Telefónica misma? Sí, ellos tienen la posibilidad de elegir, porque el plan formativo, y no quiero entrar mucho en la parte metodológica, pero 42 va de buscarse la vida y tenemos un claim que es up to you.
Y esto aplica a la formación, pero también aplica a las decisiones que uno toma después de la formación o durante la formación. Por tanto, ellos deciden dónde quieren trabajar. Y Telefónica es una empresa más dentro del ecosistema de 42 para trabajar. Es verdad que físicamente estamos en las oficinas centrales de Telefónica, entonces hay un ecosistema que ya existe, pero ellos eligen dónde quieren trabajar. Nosotros ahí no decidimos, decide cada estudiante. Y sí, también para Telefónica ha sido un cambio. Los estudiantes que están entrando en 42, pues porque no es una formación reglada y ha habido que cambiar algunos aspectos y sí, porque yo creo que al final las empresas todas estamos adaptándonos a este nuevo paradigma y bueno, intentando ir a la velocidad que va la tecnología y estos tiempos, ¿no? Y estos cambios para los tres, ¿afecta solo o más a los perfiles más cualificados? O sea, ¿es un cambio para los que realmente son perfiles ya más altos o afecta a todos los empleados? Depende mucho de en qué sector estemos hablando. Nosotros, si nos vamos a la parte de producción, parte industrial, lógicamente, pues ahí no puedes. Y tenemos a lo mejor más dificultades precisamente por eso, ¿no? Porque pues encontrar gente de mantenimiento, ingenieros que al final son perfiles altos, pero que tienen que estar ligados a la producción, o perfiles más bajos de operarios directos, pues tienen que estar ligados a la producción, ¿no? Entonces, ahí sí que también es un poco conflictivo vamos a decir, un gran reto el gestionarlo, ¿no? Que dentro de un mismo centro pues haya quien pueda beneficiarse de esta flexibilidad y de estas medidas más modernas, más actualizadas, más digitales, mientras que otras personas pues están, entre comillas, condenadas a la presencialidad, ¿no? Yo luego pongo el ejemplo de mi servicio médico. Digo, bueno, pues no pueden teletrabajar, o sea, su sitio lógicamente está en el centro de trabajo, ¿no? Y, o sea, no tiene tanto que ver con la cualificación, que sí, o sea, los operarios directos sí, pero bueno, también mucho el puesto de trabajo a lo que te estés dedicando dentro de la empresa. En nuestro caso es más sencillo por el tipo de actividad. En nuestro caso todos los perfiles pueden acceder a las mismas medidas de flexibilidad, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid eso es de ingeniería, producción, ventas, hasta legal, recursos humanos, finanzas, todos los departamentos. ¿Y no detectáis que va más con la edad, con la parte de los jóvenes, que con el tipo de perfil? O sea, hablando de un ámbito tecnológico en el que, como tú decías, se pueda teletrabajar. Evidentemente hay casos que no se puede teletrabajar, pero creo que tiene mucho que ver con los valores y la forma de vida de unas generaciones que están entrando en el mercado laboral y que tienen mucho que decir también, ¿no? Porque también están más preparados. Sí que vemos, ¿no? que lo que decía antes, ¿no? Los boomers o la gente pues eso, de mi edad, pues nos gusta más estar en la oficina, aunque te podrías quedar un par de días en casa, hasta 3, y sin embargo pues parece que está esa tendencia, ¿no? Luego también nos vamos adaptando y vas viendo el beneficio de quitarte el atasco de la mañana, o sea, tienes esas cosas que dices, o terminas de trabajar, sales del despacho y ya estás en casa, ¿no? Y eso pues al final nos va ganando. Al final yo creo que también es un estilo de vida que los jóvenes ya lo traen como de serie y el resto también nos hace empatizar con ellos, ¿no? Porque al final dices, al principio era como, esta gente joven, ¿no? Lo exigentes que son, pero es que al final dices, ostras, es que tienen razón. Entonces vamos a aprender también de ellos. Hay un estudio que ayer se publicó, yo lo conocí ayer en unas jornadas en Valencia, que es de la Fundación Randstad, que hacen una encuesta a nivel mundial a jóvenes vinculado con el trabajo, ¿no? Y con el talento, y para ver un poco esa tendencia, ¿no? Lo que estamos diciendo, pero con datos. Y ayer nos daban el dato que yo me quedé impresionada, que el 48%, es una encuesta, el 48% de los jóvenes estaría dispuesto a dejar el trabajo si no hubiera teletrabajo. En general, tampoco hablaba de profesiones digitales o no digitales, ni cualificaciones más o menos, pero bueno, era una encuesta que se hace a nivel mundial y que como que no es una cosa de un capricho, sino que es una tendencia que yo creo que ya las empresas y los que tenemos otra edad, pues ya tenemos que asumir como... Pues fijaros, sí, iba a decir que en nuestro caso, la experiencia, diría que no va tanto con la edad, depende de la situación personal de cada trabajador o trabajadora. De hecho, diría que posiblemente los jóvenes vayan más a la oficina, por aquello que tratamos de hacer la oficina atractiva con distintas actividades y también cuanto más junior, pues a veces si vas, pues te enriqueces más de lo que puedes aprender en la oficina. Así que si tuviera que dar
un dato no lo tengo aquí, pero diría que la plantilla más joven, en nuestro caso, va más a la oficina, así que la gente de más edad, que a lo mejor hacéis cosas en la oficina, pues eso, hacer dinámicas o tenéis una configuración diferente de la oficina y habéis invertido también tiempo en darle un plus, ¿no? Sí, yo diría que las dos, habría que preguntarles a ellos, pero yo diría que las dos cosas. Por un lado, hemos invertido mucho en cómo está dispuesta la oficina y por otro se hacen muchas actividades, muchas dinámicas para que la gente quiera venir. Pero claro, si tienes niños, por ejemplo, y te viene mejor llevarlos al colegio y luego trabajar en casa, pues no puedes venir. Y eso la gente más joven a lo mejor tiene más flexibilidad en ese sentido. Pues nos lleva un poco directamente al segundo tema, que es la rotación, porque has dicho, prefieren quizás no trabajar si no tienen esa flexibilidad, ¿no? Y parece que la rotación en la plantilla, que la gente deja sus puestos de trabajo por otros, es una cosa que va incrementando. En un recién artículo que he leído de Funca se puede observar que bien es verdad que el número de contratos indefinidos ha crecido durante los últimos años, así también lo han hecho y más las bajas. Y el motivo uno de las bajas es una baja voluntaria. Entonces, además, nosotros a principios de este año también hemos hecho una encuesta en nuestras empresas mucho más pequeñas, claro, 82 empresas alemanas en España nos han contestado. Y una de las preguntas era ¿por qué se va la gente de la empresa o de una empresa, ¿no? Entonces, 40% dijeron que es un mejor salario en otra, y el otro 40% es que sería un proyecto más interesante. Entonces, ¿es la rotación un problema o ocurre en vuestras empresas? ¿Es algo que comentar sobre los motivos, si lo sabéis? Y si es un problema, ¿cómo reaccionáis? Bueno, en tu caso, no. Empezamos contigo, Sergio. Vale, pues empiezo yo. A ver, yo creo que el sector en el que nosotros nos movemos es un poco privilegiado. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda de trabajadores que trabajadores cualificados, con lo cual pueden elegir. Entonces, la rotación en general en el sector sí es un problema. Nosotros, afortunadamente, por distintos motivos, el nivel de compromiso de la plantilla es alto y no es un problema actualmente para nosotros la rotación, ¿vale? Evidentemente, si se va un trabajador, para el manager es un drama, pero no podríamos decir que nosotros tenemos ese problema. Y yo creo que los principales motivos en el sector en general, y diría que también en Celonis, por los que la gente se va, son desarrollo profesional, son sectores muy dinámicos que la gente quiere estar aprendiendo todos los días, poder cambiar de proyecto cada poco tiempo, y si no les puedes dar eso, la gente se te va. Yo diría que ese es el principal motivo por el que en este sector y en Celonis en concreto la gente se puede ir. Y también es casi una opinión más personal, pero bueno, creo que podría fundarla en datos. Ese 40% que comentabas, Tania, de gente que alega que se va por un mejor salario, yo creo que si indagas un poquito más, esconde otros motivos. Lo que pasa es que es más fácil decir me voy porque me pagan más, que decir me voy porque no sé, porque no aguanto a mi jefe o porque no me dais, no estoy de acuerdo con la cultura o por otros motivos. Yo creo que eso, que sobre todo en España, que a veces nos cuesta decir los motivos reales, al final son más esas otras causas. No sé qué opináis vosotras. Yo, la pregunta era si no habíais puesto la posibilidad de contestar me voy porque no aguanto a mi jefe, porque es una de las principales causas, ¿no? Pero es verdad que nosotros tampoco estamos teniendo problemas con la rotación. También es verdad que nuestra media de edad es muy alta, entonces pues la gente ya está, bueno, pues en su zona de confort, acompañado por unas condiciones muy ventajosas, y realmente no estamos sufriéndolo. Y también las nuevas incorporaciones no estamos teniendo rotación ahí tampoco. O sea que ahora mismo no nos supone un problema, pero sí que es verdad que buscan el propósito que decías tú antes, ¿no? Y a veces, pues, si entra alguien y se queda un poco estancado en el equipo y realmente pues el jefe tampoco le presenta una proyección, etcétera, pues al final se busca mucho eso, el desarrollo de carrera, el propósito de la empresa que me encaje con mis propias creencias o mis propios objetivos, ¿no? Por suerte y por ahora no estamos teniendo grandes problemas con la rotación. Quizá más, perdona, porque estamos hablando de España. En Portugal es más dinámico el mercado y entonces pues también la media de edad es mucho más joven, ahí sí que hay más temas y va un poco en esa misma línea. ¿Y con vuestros proveedores veis así con esto un problema? Por ejemplo, que cada vez es otra persona que trae las cosas. ¿No? Bueno, sí y no. También va mucho...
Ahora que vamos a pensar en algún proveedor. En algunos casos sí que de repente dices, uy, ya no me conoce, tenemos que empezar de cero, etcétera, pero bueno, Es algo natural. se gestiona, sí. Sí, bueno, nosotros lo que detectamos estamos hablando del mercado laboral digital, o sea, del talento digital, es que ellos sí quieren sentirse retenidos por una empresa, o sea, sí quieren estar vinculados a un proyecto, a varios proyectos, o sea, que haya un reto. Yo creo que lo que decía un poco Sergio, ¿no? Que necesitan no aburrirse y que sea estimulante, ¿no? Y que sea un reto y la capacidad de aprender. Yo creo que eso no todas las empresas lo dan, a lo mejor estamos hablando también con empresas, tenemos aquí claros ejemplos de empresas muy dinámicas, muy grandes, muy sólidas, con mucha historia y quizá en ámbitos más pequeños pues no es tanto el atractivo que puede haber, ¿no? O la capacidad de cambiar de proyecto, pero desde luego si detectamos algo es que la gente joven quiere caña, alegría y aprender y no dejar que como apalancarte, ¿no? En un trabajo muy estándar, ¿no? Sino que quieren eso, seguir aprendiendo, tener referentes, que tener jefes que les aporten y tener las herramientas para poder seguir creciendo y, por ejemplo, ellos valoran muchísimo cuando tienen capacidad de decisión dentro de la empresa, dentro de un proyecto, o van a un evento a representar a la empresa, todo ese tipo de cosas que parecen, bueno, pues que como parte de nuestra vida, para la gente joven en las empresas se sienten muy valorados. Yo creo que al final es ese salario emocional, ¿no? De sentirse, una vez que te pagan, claro, ese salario de sentirte importante, sentirte que tienes capacidad de aportar y capacidad de generarte un reto a ti mismo, ¿no? En tu trabajo, o sea que enhorabuena de todas maneras, porque las empresas con las que muchas veces hablamos nosotros sí que tienen esos problemas de retención, ¿no? Entonces, bueno, un dato también es que hemos preguntado a los que tenían problemas con eso si estarían dispuestos a pagar salarios por encima del mercado para evitar y para retener. Y la verdad es que en la encuesta 55% dijo que sí, entre 5 y 10% más, o sea, más de la mitad. Y luego 25% dijeron entre 10 y 20 más incluso, y 5 más de 20 más. O sea, sí que parece que hay algunas empresas que sí que tienen retos con eso. Vosotros sois 3 marcas grandes que igual no aplica tanto, ¿no? Igual con la captación de los nuevos talentos. Bueno, resulta en nuestra encuesta también que, por ejemplo, para la búsqueda de personal, la mayoría, por supuesto, usa redes sociales y también luego el LinkedIn, claro, Headhunters también. Y luego 50% cooperan con universidades y con centros de formación profesional para captar el talento. ¿Cómo es bueno, vosotros sois casi centro mismo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo captáis los que entran en 42? Bueno, nosotros la captación en 42 es gratuito, pero tiene unas pruebas de acceso bastante potentes, que tiene una parte online y otra parte presencial de 26 días que llamamos piscina, invitados todos a conocer 42 Madrid, cuando queráis. Y lo que detectamos, o sea, una vez que ya pasan el periodo de selección y empiezan a trabajar, nosotros, según el plan de estudios, estarían al mínimo un año y medio, dependiendo de cada uno al ritmo que vaya, para estar preparados para el mercado laboral. La realidad es que a partir del segundo o tercer mes las empresas tienen necesidad. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Porque en esa filosofía de Búscate la vida y Up to You, son ellos los responsables de buscarse el empleo. ¿Vale? Nosotros no somos intermediadores, no hacemos convenios de prácticas, lo hacen todos ellos. Lo que sí que hacemos es acercarles la realidad de las empresas para que estén más conectados con el mercado laboral y puedan elegir. Entonces, lo que hacemos casi es eventos, meetups semanales con empresas, donde la empresa viene a contar una tecnología, al final estamos hablando de tecnología, vienen a contar qué tecnologías están usando, qué retos tienen, realmente para que ellos también vayan conociendo los diferentes sectores, ¿no? Y qué está pasando y qué tecnologías se utilizan en cada uno. Y generan retos también las empresas para también
ver en vivo y en directo cómo trabaja el estudiante de 42, ¿no? Entonces, al final casi creo que se está como invirtiendo, ¿no? El mercado. Creo que es la empresa la que tiene que hacer atractivo al candidato, que trabajar en mi empresa está fenomenal, vas a tener un buen desarrollo, vas a tener unos proyectos súper interesantes, vente conmigo, ¿no? Por la escasez que decía Sergio que hay en el ámbito tecnológico y digital. Hay muchísima escasez de talento y realmente las empresas tienen eso que al revés, ¿no? Ya no es el candidato al que le eligen, sino el candidato el que elige dónde quiere trabajar. Y eso también supone un cambio de paradigma súper importante, ¿no? Y en esta metodología del 42, como es muy libre y no hay como un profesor detrás, un tutor detrás, hay seguramente un porcentaje de gente que deja el proyecto, ¿no? Bueno, sí. En ese periodo de piscina, que es parte del proceso de selección para ser estudiante, es cuando la persona realmente entiende de qué va a 42 y que está basado en proyectos, que te tienes que autoliderar, que tienes que buscarte la vida, que es un trabajo colaborativo. Sí que hay personas que no les encaja, porque hay personas que necesitan tener una clase guiada o que esperaban, aunque no esperaban otra cosa, ¿no? Entonces, sí hay unas tasas de abandono que ya contamos con ellas, pero el que se queda es porque este sistema le interesa, ¿no? Y le va bien para su forma de aprender. Y lo que al final trabajan son otras skills, que ahora no sé que no estamos en la mesa de las skills, pero trabajan el autoliderazgo, trabajan la resolución de problemas, trabajan la colaboración, que son habilidades que las empresas valoráis muchísimo o valoramos muchísimo. Entonces, al final, lo que nos dicen los empleadores que contratan personas que están estudiantes de 42 es son personas que resuelven, o sea, que están preparadas para resolver. Y también, por supuesto, para preguntar y para trabajar en equipo, pero con la intención siempre de estar resolviendo problemas. Entonces, pues nos dicen que sí, que tienen muy buena actitud y que no van de modo pasivo, porque la propia metodología no te deja estar pasivo. Entonces, eso luego te lo llevas como aprendizaje a la empresa. O sea que... Yo he contado en la empresa lo que he aprendido de 42, porque... Mónica, ¿eres fan de 42? Bueno, ¿Lo conoces? Lo conozco. ¡Ah, fantástico! Y de las cosas que yo contaba, con experiencia de un familiar. Entonces, cuando hacen un trabajo en grupo, el que lo presenta es el más flojo de ellos. Por lo tanto, el equipo, que normalmente cuando haces un trabajo en equipo, el que destaca es el que dice, ya, me encargo yo, dejádmelo a mí. Y aquí no, aquí resulta que te ponen la nota, vamos a ver, la nota o la valoración. La evaluación, sí. Del que menos sabe. Por lo tanto, todo el equipo se vuelca en ese que menos sabe para que haga la mejor presentación del mundo, porque de él dependen los demás. Entonces, eso me parece genial y se me pone la carne de gallina cada vez que lo cuento, porque me parece que es un método colaborativo excepcional. O sea, que si realmente todos partiéramos de ese punto de vista, sería genial. Entonces... Sí, es que 42 supone también un cambio en la manera de abordar lo que tú acabas de contar, que lo has contado perfecto. Así que sí, y luego hay una evaluación entre pares, que esto parece sencillo, pero cuando tú le tienes que decir a un par que está mal, que no has aprobado, que no has pasado, que no lo has explicado bien, que no... Este feedback negativo, que es súper valioso, por otro lado, porque dices, bueno, a ver quién se atreve, ¿no? En pensar en nuestros trabajos, ¿no? Esto, si lo vas entrenando desde la formación, con respeto, evidentemente damos guías de cómo dar feedback, y también es una habilidad que están trabajando desde la formación, que luego también se lo llevan a la empresa. Y eso que acabas de decir es espectacular, funciona súper bien, y ellos entienden cuando se enfrentan a una evaluación en equipo, se dan cuenta de esto, ¿no? Entonces es el trabajo, la generosidad de apoyar al que menos capacidad tiene en ese momento, que a lo mejor luego en otro proyecto tiene mucha más capacidad, ¿no? Así que sí, es espectacular. Bueno, vuestra empresa ha crecido un montón, ¿no? Los 500, ¿desde cuándo? Desde septiembre más o menos de 2020, o sea, hace justo 4 años. En 4 años, sí, 500. Algo, la verdad, yo no estaba, con lo cual no es mérito mío, que llevo 2 años y medio, pero es algo digno de contar, que una empresa parta de cero a llegar a 550 en este sector en esos 4 años es algo que no todos los días se da. De hecho, yo iba a decir que eso, que
Tania, gracias por comparar a Celonis con Telefónica y con vos, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor de eso, de employer branding, para que nos conozcan por la marca. Evidentemente somos más conocidos, pero sí, tenemos que hacer muchas más acciones, que no sé si quieres que comente alguna. Adelante. Sin enrollarme demasiado, dividiríamos en dos. Por un lado, la gente que acaba de terminar los estudios, que ahí sobre todo, pues eso, aparte de LinkedIn, que se utiliza en los dos tipos de profesionales, pues tenemos colaboraciones con convenios de colaboración con todas o casi todas las universidades que hay en España y alguna extranjera, para captar talento, bien a través de becas, contratos en prácticas, etcétera, etcétera. Y luego, para profesionales más senior, con más experiencia, pues utilizamos las redes sociales, sobre todo LinkedIn. Tenemos que hacer mucha búsqueda directa, y luego también acudimos a ferias, tratamos de hacer meetups, como comentabas tú, Inés, para generar imagen de marca y hacer contactos. Eso, tenemos un equipo, entendemos que muy potente de reclutamiento o de adquisición de talento, como nosotros lo llamamos, que tienen que hacer ese esfuerzo. Ya se nos va conociendo, pero no es sencillo. Seguro que vos y Telefónica pues reciben muchos más currículos que recibimos nosotros, ¿no? De candidaturas espontáneas. Sergio, yo te invito a que hagamos un meetup en Celonis de 42. Sí, lo haremos. ¿Vale? Sí, nos invitáis, Bueno, vamos. vos, por supuesto, también. Nosotros, en cuanto a redes sociales, estamos muy presentes ahora en las redes sociales, tanto en LinkedIn, pero también en Instagram o TikTok. ¿En TikTok? En TikTok estamos, pero no tanto buscando talento, sino como para posicionarnos en el mercado, para hacernos más conocidos, ¿no? Y eso lo estamos trabajando continuamente, tengamos o no tengamos vacantes. Y luego sí, tenemos una herramienta corporativa interna para la gestión y para la publicación de ofertas de empleo, tenemos una herramienta interna para gestionarlo de forma estándar y trazable y demás, que desde luego de ahí sale, lógicamente, a portales de empleo, redes sociales, y bueno, pues sí, hay veces que tienes que efectivamente convencer a los candidatos para que vengan a ti, ¿no? Colaboramos mucho con universidades y centros de formación profesional, sobre todo para prácticas, que para mí personalmente es el mejor proceso de selección que hay en el mundo, o sea, porque realmente durante esos meses de prácticas pues conoces a la persona, conoces sus actitudes, sus aptitudes. A mí casi más importante es la actitud, ¿no? Esos valores, ¿no? Que realmente de colaboración, de integración, de aportar, de buscar, de solucionar. Entonces, si hay posibilidades y en ese momento surge la vacante, pues esta persona entra en un proceso de selección, o sea, no va directo a esa persona, pero sí que tiene un plus importante. Cuando hay posiciones muy específicas, pues porque necesitas una persona que conozca mucho un producto, pues ya sea de Power Tools o ya sea de Home Comfort, ¿no? La parte, pues ahí hay veces que tenemos que tirar de headhunters. Pero presumimos, y a mí me gusta presumir, de que somos capaces casi siempre de cubrir nuestras propias vacantes hoy por hoy. Así un poco respondiendo a cómo lo estamos haciendo. Muy bien. Se me habían quedado, si me permitís, dos cosas que no sé, supongo que también tendréis. Un programa de referidos, supongo que se traducirá, que es eso, cualquier trabajador puede referenciar a algún conocido o conocida o antiguo compañero o compañera de trabajo, y si esa persona se contrata recibe pues eso, un premio económico por haberlo hecho. Y que no nos limitamos solo a España, eso, como os comentaba, 54% de la plantilla es de fuera. Entendemos que el mundo ya no tiene fronteras, y siempre que los candidatos estén interesados en trabajar en España, nosotros les ayudamos con la recolocación, con el visado, etcétera. Que no sé si... Muy interesante. ¿Idiomas? En vuestro caso, inglés, ¿no? El idioma que necesitas es el inglés. Luego, bueno, hay algún puesto, no sé, por ejemplo, en ventas, si vas a estar en España y Latinoamérica, pues ahí necesitas español. Claro. Pero tenemos puestos aquí en los que se requiere italiano, alemán, sueco, porque desde aquí trabajan para esos países, sí. Hemos hablado mucho de la flexibilidad, qué importante es, ¿no? Y nosotros, yo creo, en recursos humanos, que trabajamos un poco en el desarrollo de personas y talentos, lo tenemos muy asentado, que esto para la nueva generación es muy importante, pero luego hay un nivel por encima, ¿no? Que son los gerentes y los grandes jefes, que últimamente se leen las noticias que quieren que todo el mundo vuelva a la oficina. ¿Qué pasa? ¿Cómo tienen que cambiar ellos? ¿Va a cambiar el paradigma y vamos a retroceder? ¿Cómo casamos esas dos tendencias?
A mí me sorprende la tendencia de estas empresas, hace poco, ¿no? Decía, Amazon ha decidido todos vuelta a la oficina a pesar de que tengamos que volver a organizar las oficinas como estaban antes o ampliándolas y demás. Yo no lo entiendo. O sea, personalmente veo que es un paso atrás y empresarialmente igual. O sea, yo ahora mismo a las personas que tenemos teletrabajando, lo que estamos buscando es incluso darles más facilidades, incluso si por circunstancias personales tienen que trabajar desde fuera de España en determinadas circunstancias, incluso lo facilitamos. En verano que puedan trabajar desde una segunda vivienda, bueno, pues se probó el primer año como prueba piloto y parece que ha funcionado. Entonces, que haya esta tendencia en la otra dirección. En Alemania, por ejemplo, tenemos la situación, y sí que ha habido una llamada al orden, pero porque es que había gente que no pisaba la oficina o pisaba un día al mes. Entonces, bueno, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un momento de encuentro, de intercambio de ideas, donde se crea realmente esa innovación, que es un poco el argumento de Amazon, pero yo creo que hay tiempo para todo y se puede mantener lo que tenemos. Y vosotros es que perderíais a la gente, o sea, lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo, yo opino exactamente igual que tú, Verónica. Sorprende, creo que la gente lo que quiere sobre todo es libertad, poder decidir hoy voy a la oficina o no voy, con lo cual los modelos híbridos seguramente son los que mejor funcionan, y lo que creo que como empresas creemos que es importante que la gente vaya a la oficina, lo que hay que hacer es hacerla atractiva para que puedan libremente ir, no obligar, porque entonces eso baja el compromiso con la empresa y seguramente sube la rotación. Sí. Claro, y luego toda esa parte de flexibilidad internacional, ¿no? De lo que estaba diciendo Verónica, de poder estar trabajando alguna semana en otro país o en otra provincia o en una segunda residencia, todo eso lo pierdes, es súper difícil. Yo creo que hay que ir a un equilibrio. Yo creo que todo el mundo está pidiendo ese equilibrio, que es flexibilidad, no es trabajar menos. Lo que pasa que el reto es seguir sintiéndote parte de algo, de un equipo, de tener unos compañeros a los que puedas no trabajar solo, ¿no? Que a veces, sobre todo en ámbitos tecnológicos, tiende un poco al aislamiento muchas veces, aunque al final somos equipos. ¿Cómo generas que la persona no esté a su aire y que se sienta parte de que no le dé igual trabajar en Bosch que trabajar en Celonis o trabajar en Telefónica, porque hay algo más que un salario y que un ordenador y en tu casa, ¿no? Entonces yo creo que es un reto apasionante y que veremos. A mí me ha sorprendido mucho lo de Amazon también, porque además es que Amazon, que trabaja 100% con temas tecnológicos, es difícil que quieran, aunque sea Amazon, ¿no? Quizás la raíz de eso un poco las cifras de la productividad, que sí parecen que han bajado por cabeza, o sea, por trabajador, y a lo mejor es un poco el miedo de perder esa productividad por esa flexibilidad, no sé. Tal vez habría que hacer un análisis más en detalle, Tania, porque al principio todo el mundo decía que la productividad subía. Ya. O sea, que no las últimas estadísticas dicen eso, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos con los gerentes? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Qué taller hacemos? Bueno. Yo creo que también a veces son modas. Parece que cuando la pandemia todo el mundo quería ir al 100% remoto, y ahora algunas empresas están volviendo al modelo antiguo. Supongo que en poco tiempo algunas de esas volverán al híbrido, ¿no? La sociedad avanza de un extremo al otro en ocasiones. Y no deja de ser una ventaja competitiva. O sea, cuando Tesla también dijo hace un año y medio o algo así, todo el mundo a la oficina, vos salió diciendo vente conmigo que te dejo trabajar desde casa, ¿no? Bueno, pues eso nos ayuda también, lo que decíais antes, ¿no? Si el 40% de las personas están dispuestas a abandonar a una empresa si no tiene el teletrabajo, pues lo está diciendo todo. Luego habrá que ver si el mercado te permite esa flexibilidad o esa chulería de decir, pues me marcho, ¿no? Pero bueno, pues el mercado se va moviendo, sobre todo en estos perfiles, como decías tú, ¿no? Que ellos son los privilegiados, ¿no? Porque realmente hay escasez de esos perfiles y bueno, pues se pueden permitir el buscar empresas que sigan ofreciéndolo. O sea, realmente, ¿qué hacemos con esos gerentes? Pues no sé cómo le irá a Amazon, ¿no? Pero realmente o están provocándolo, también ajustar plantilla a base de esto, o realmente van a tener que mirar sus números porque la rotación va a subir muchísimo, seguro.
Para mí, lo comentaba Inés, el verdadero cambio de paradigma y el verdadero reto es cómo hacer que trabajando en remoto sientas el compromiso con la compañía igual que yendo a la oficina. Para mí el reto. Sin que haya unas medidas de control que espanten a todo el mundo, porque claro, si tú quieres medir el rendimiento, las horas de trabajo, los objetivos, o sea, todo medido, la persona que está en su casa, ya esa flexibilidad casi es un exceso de control. Entonces, ¿cómo combinas la responsabilidad, la motivación, el reto, el trabajo en equipo desde casa? No es un reto fácil para las empresas. Más que al medir la productividad, etcétera, me refería más no es lo mismo que tú y yo nos tomemos un café y estemos físicamente en el mismo sitio que a través de una pantalla. El cómo conseguir que a través de la pantalla se sienta lo mismo que cuando estás físicamente en el mismo sitio. Sí. Es lo que para mí es complicado. Bueno, y hay otra cosa que seguro que os ha pasado, que se me ponen un poco los pelos de punta, es ir a la oficina a teletrabajar. Eso es lo más grande, porque dices, estoy aquí con los cascos 8 horas aislada y el otro está aislado, el otro está aislada. O sea, a veces hemos tenido, y supongo que os pasa, reuniones en la oficina donde estamos en la misma oficina 3 personas en presencia y a lo mejor hay alguien en remoto y no nos vamos a una sala. Cada uno se queda y tú cuando empiezas a ver que está en la oficina porque tiene el fondo de la oficina, dices, oye, vamos a juntarnos en una sala. Entonces llegar a ese es muy paradójico, lo de ir a teletrabajar a la oficina, no tiene como ningún sentido, ¿no? Que era un poco recojo un poco también lo que tú decías, Sergio, del esfuerzo que habéis hecho en generar otro ecosistema diferente en la oficina. No podemos ir a trabajar y hacer lo mismo que en casa, o sea, en la oficina, ¿no? Tiene que haber pues a lo mejor más tema de equipo, a lo mejor más lugares, que también lo decía Verónica, de innovación, ¿no? ¿Qué aporta la presencialidad? Pues aporta eso, conexión, aporta ideas, conexión de ideas. Eso es más difícil hacerlo en remoto. Pues a lo mejor los días de trabajo tiene que haber una parte para que cuando tú dices, bueno, me llevo 1 hora en el autobús, en el metro, ha merecido la pena. ¿No? Claro, no me he ido allí a ponerme los cascos como en casa. No, es interesante porque nosotros cuando hemos dicho, oye, vamos a hacer el teletrabajo, y hablamos con los jefes de departamento, cómo lo queremos organizar, cómo lo queremos hacer, de 2 a 3 días en casa, y entonces había quien decía, bueno, pues mire, en recursos humanos, ¿no? Pues el departamento tiene que estar cubierto siempre, ¿no? Porque si viene alguien, tiene que haber alguien, y ahí se hacen pues una rotación para asegurar que siempre tenemos a alguien en la oficina. Otros dijeron, no, yo quiero 2 días a la semana, pero que esos 2 días estemos todos buscando exactamente ese encuentro, ¿no? Y tienes departamentos que lunes y martes está eso a tope y luego de miércoles a viernes están las oficinas vacías. Otros, o sea, un poco cada uno dependiendo de la necesidad de su proyecto. Por eso, para mí es un ejemplo muy claro de no hay una solución para todo, sino que cada área, cada negocio, cada función requiere otra cosa, ¿no? Pero sí es verdad que esos momentos de encuentro, pues estos que se juntan ahí esos 2 días, es cuando aprovechan a hacer sus reuniones cara a cara y bueno, pues reuniones de performance, etcétera, etcétera, los hacen en esos momentos porque parece que estás como mucho más próximo y vale la pena ir a la oficina, como dices, ¿no, Inés? Bueno, y retrocediendo un paso un poco, hemos hablado de los jóvenes, pues un poco más jóvenes todavía, porque es verdad que los últimos famosos estudios de PISA siempre nos dicen que los jóvenes cada vez más saben menos leer, saben menos calcular, los rendimientos aparentemente van decreciendo. ¿Notáis esto? ¿Cómo hace? O sea, o no os llegan, ¿cómo es la tendencia de la gente que llega a vuestras empresas con las capacidades? ¿Y tenéis que hacer más trabajo con ellos en este sentido? Qué pregunta más interesante. ¿O no llegan? A mí todavía no me han llegado, vamos a decirlo así, no tenemos el problema. Yo sí veo que en general, pues a lo mejor los jóvenes ya no desarrollan la memoria que nos obligaban a nosotros a aprendernos párrafos de memoria o leyes y demás, pero es que ya realmente no hace falta. Entonces, no es un déficit que luego, porque lo que tienen que ser es capaces de encontrar dónde está esa información, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no lo veo como un problema, hoy por hoy. No sé vosotros. Yo detecto los más jóvenes que llegan a 42 están muy cansados del sistema educativo. O sea, vienen hartos del sistema educativo, aburridos. Sí, y lo dicen. Además, ha venido hace poco el ministro de Universidades. Ellos no sabían que era el ministro de Universidades y
y preguntó, ¿y tú estás haciendo saluda a los estudiantes, pues hacemos un poco para que conozcan, ¿no? Un poco personalizar un poco la visita, y pregunta, ¿y tú qué haces? O pues estoy aquí desde hace 2 años, lo que sea, y estoy en la universidad, y empecé la universidad, y decía, ¿y por qué dejaste la universidad? Y dice, porque me aburría. Porque van a un ritmo que no es el mío, porque no estamos personalizando los procesos de aprendizaje como ellos esperan. También es verdad que en el ámbito de 42 hay la gente más motivada, pero no importa, creo que eso es a nivel global, y los que estamos aquí, los que nos estáis escuchando, que tenemos todos hijos o tenemos sobrinos, yo creo que están un poco aburridos de no ser capaces de que les estimule y que se emocionen en el aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la parte educativa, que ya independientemente de los resultados de PISA, yo no noto que vengan peor preparados o que sean peor de lo que estábamos nosotros, pero sí que noto que no vibran con el aprendizaje, no se han sentido protagonistas de tantos años en los colegios, en los institutos, en los FPs, en las universidades. Es que esa transformación que nos ha llegado a nosotros no ha llegado todavía al sistema educativo, y están tardando. Espero que el ministro de Universidades se llevara alguna lección aprendida. Nos quedamos todos flaseados con la respuesta del estudiante, que no estaba obviamente preparada, y dijo, es que la universidad no me está dando los estímulos que yo necesito, ni el ritmo, ni la parte práctica, ¿no? También esa parte que tú decías, ya no hace falta una serie de conceptos teóricos que ahí están, y yo creo que son importantes, pero a lo mejor no como hasta ahora. Eso está también cambiando. Las universidades, ayer estaba en Valencia, lo que os decía, con la vicerrectora de la Universidad Politécnica de Valencia, y hablaba del cambio. O sea, todos están en ese cambio. O sea, que es una responsabilidad de todos y es una preocupación de todos, yo creo. O sea, yo coincido con lo que habéis dicho, tampoco hemos notado ese problema o esos bajos resultados en el informe de PISA. Estaba pensando qué podría haber diferente, y sí que creo, sin que haya un estudio o que yo haya leído al menos serio al respecto, que el multitarea lo hace más que a lo mejor otras generaciones. Es muy difícil a veces que en una reunión, por mucho que digas móviles, portátiles fuera, la gente esté completamente enfocada, sobre todo la gente más joven, y la inmediatez. Yo sí que noto que los tiempos de espera no son los mismos en las nuevas generaciones. No sé si vos, te manda un mensaje por Slack hace 2 minutos, y es como, bueno, 2 minutos, eso. Calma. Pero el multitasking se llama multitasking, pero no es multitasking, es distraerse, ¿no?, con otras cosas más que nada. No sé si estoy siendo injusto, pero bueno, me da la impresión que esos dos casos, aspectos sí que son distintos, a lo mejor. Pero yo vuelvo a romper una lanza por esas nuevas generaciones, porque es que en esto caemos todos, y hay veces que en una reunión tienes que decir, señores, fuera teléfonos, fuera ordenadores, vamos a mirarnos a las caras, ¿no? Yo creo que es también parte de esa transformación, y bueno, que ahora estás con el mindfulness para decir, céntrate en lo que estamos hablando, ¿no? Y gracias. Entonces, bueno, nos pasa, quizá lo centralizamos más en los jóvenes porque están más colgados del móvil, pero hay mucha gente adulta, pues eso, de nuestra edad, que de repente dices, bueno... Sí, total. Muy bien. Sí, ya hemos hablado un poco también del sistema educativo, pero digamos, no la administración pública en general. Si tuvieras una lista de deseo... Para la administración pública... ¿Qué desearíais en este ámbito del empleo, de la formación del talento? ¿Qué podrían hacer para fomentar ciertas cosas, o qué deberían dejar de hacer? No sé. Bueno, yo pediría, empiezo yo, ¿vale? Por pedir, yo creo que un cambio en el modelo educativo es fundamental, y no es nada nuevo, o sea, lo saben los responsables públicos. Es muy difícil la formación del profesorado, que yo creo que también eso es súper importante. El profesorado tiene que estar reconocido, tiene que estar bien formado, reconocido socialmente, y para mí es una palanca del cambio en cualquier sistema educativo. O sea, que a por los docentes, y sobre todo es un cambio educativo que conecte y que oriente a los jóvenes, que oriente y que conecte con el mercado laboral. O sea, es un drama...
la poca orientación que hay en los últimos niveles de la formación obligatoria, que no permiten que tenga el joven un horizonte, ¿no? A nivel de sector, a nivel de capacidades, a nivel de programar tu vida, ¿no? Profesional. Entonces, orientación y cambio educativo a través de los docentes, sin duda. Sí, yo coincido contigo, Inés, y seguramente también adaptar los distintos currículum a lo que las empresas demandamos, que a veces hay una gran diferencia entre lo que se estudia y lo que luego el mercado de trabajo requiere. Y seguramente, como tú comentabas, hay que invertir mucho en el profesorado, porque el modelo antiguo que eras alumno interno y te quedabas en la carrera y no tienes mucha experiencia fuera de lo que es el ámbito académico, no ayuda, en mi opinión. Yo, por añadir un poquito más, y siendo miembro de la Alianza por la Formación Profesional Dual junto con la Fundación Bertelsmann, pues eso, en las formaciones profesionales, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Darle realmente, ofertar las formaciones que realmente demanda el mercado y no ofertar lo que los jóvenes demandan porque siempre se ha demandado. Entonces, eso el País Vasco lo hace muy bien, porque realmente ellos mismos te dicen, no, aquí me lo piden muchísimo los estudiantes, pero es que no tiene salida, por lo tanto no se lo voy a ofrecer y voy a buscar eso que me están demandando las empresas y montaré tantos ciclos como sean necesarios, aunque tenga 3 alumnos, no anulo el ciclo, porque sé que esos 3 alumnos se van a colocar. Y eso se lo demando yo al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Que realmente sean mucho más prácticos, que contacten mucho más con las empresas para saber qué es lo que estamos necesitando para que realmente no lleguen los estudiantes o los nuevos candidatos como peces fuera del agua, ¿no? Que vienen con una formación estupenda, o sea, supuestamente con unos títulos, pero luego realmente están muy lejos de la realidad del día a día, ¿no? De las empresas, y eso sería muy interesante. Hay quien ya lo está haciendo, lo que sorprende es que los demás no quieran seguir ese hilo, ¿no? Porque realmente es muy interesante, está dando frutos. Y bueno, pues esa sería mi demanda a las administraciones. Bueno, se ha trabajado mucho en esa línea últimamente, ¿no? Con la nueva ley de formación profesional. Seguro, también. mucho. Pero para eso, como tú has dicho, también se necesita el lado de empresarial. Se necesitan empresas que quieran. Vosotros sois ejemplos de empresas que sí que acogéis y sí que formáis, ¿no? Pero hay muchos que tienen esa barrera todavía en dar el paso, ¿no? Bueno, abrimos el debate un poco al público. Martín. Preguntas. Comentarios. Con una del público, muchas gracias. Ah, no. Ah. No. Hola, sí, ahora sí me escucháis. Aquí tenemos, bueno, abrimos el debate con las preguntas de los internautas. Claro. Que hemos tenido muchos sobre el home office, que creo que habéis ya respondido casi todos. Hay una duda que nos escribe: ¿pensáis que llegaremos a la situación de darle un plus a los obligados a trabajar presencialmente frente a los que se pueden quedar en casa? Eso creo que igual se responde. Solo os digo 2 más y así ya pasamos a la sala. Y luego tenemos 2 preguntas sobre contratación. ¿Cómo asegurarnos que el jefe de hoy, que normalmente es que contrata, selecciona a los colaboradores que la empresa necesita para el mañana? Muy interesante, ¿no? Sí. Y luego el tema contratación interna. ¿Por qué seguiremos discriminando a los empleados de dentro frente a los de fuera? Y dice, me explico. Cuando tienes un vacante, se presentan candidatos internos y externos, y a los internos solamente lo dejamos cambiar si su jefe actual accede al cambio. Bueno, 3 preguntas. Pero bueno, podemos ver una en una. Yo me voy a lanzar a hablar de la movilidad interna. ¿Vale? Que es de la última pregunta. Y además voy a hablar en primera persona, porque sí, porque las organizaciones que permiten, estamos hablando de la retención, estamos hablando de los valores, estamos hablando de la empresa. Entonces, hacer tu carrera profesional en una empresa tan grande como las vuestras o como Telefónica te permite reinventarte, ¿no? Y yo creo que las empresas muy grandes tendrían que, como decía Verónica, es una propuesta de valor. O sea, es diferencial el poder hacer tu carrera
dentro de una empresa. Yo empecé trabajando en una empresa de educación en el área de negocio de Telefónica y hace unos años me pasé a la fundación y son dos mundos distintos, pero ¿qué pasa? Que conozco el ecosistema y tengo una cantidad de valor por delante de otras personas porque ya estoy dentro de la empresa. Entonces, yo creo que sí a las generaciones jóvenes, a las generaciones que se incorporan en empresas que permiten esto, obviamente hay empresas que no lo permiten, pero esta movilidad interna o entre departamentos se fomentara más, si fuera más natural, yo creo que sería un plus a la hora, porque dices, bueno, es que puedo trabajar en una multinacional como la tuya, como la mía, es que puedes trabajar en distintos países y puedes tener una carrera profesional dentro de la misma empresa haciendo cosas totalmente distintas, y yo creo que eso tiene un valor enorme. Y creo que no se pone suficientemente en valor a la hora de la contratación, ¿no? El poder, porque a veces es verdad que hay silos y hay veces que no es tan fácil, pero que creo que se debería fomentar más porque una persona dentro de la empresa es un valor súper potente y la curva de aprendizaje y todo lo que tardas en estar activo, ¿no? se reduce muchísimo. Yo creo que ese es el valor añadido de recursos humanos, porque la pregunta la planteaba como el jefe, si el jefe no me deja moverme, pues aunque yo me quiera mover no me dejan, ¿no? Y para eso está recursos humanos, ¿no? Para eso hacemos esos procesos de selección interna y donde realmente si el perfil encaja y además le permite un desarrollo a la persona, no voy a decir no pasa nunca, pero sería muy raro que pasara, ¿no? Lo normal, porque es lo que vendemos también a nuestra gente, ¿no? Es esa posibilidad, como estás diciendo tú, de poderse desarrollar. Entonces sí que hay unos mínimos de, bueno, pues hay 3 meses para poder salir de tu puesto y si no hay que negociarlo, o sea, sí que está, pero sí que está muy interiorizado, ¿no? El decir, bueno, si yo me quiero ir, ese puesto está ahí y tengo 3 meses. Compañero, jefe, en 3 meses me marcho. Y siempre, pues eso, avalado para que luego tampoco haya represalias y demás. Entonces... Sí que es un valor sí que es una parte de recursos humanos muy importante. Es importante. Que hay veces que reconocemos más al que viene de fuera que al de dentro, pues yo creo que también, o sea, no estamos en una sociedad ideal y también puede pasar. Y hay veces que buscas fuera lo que realmente tienes dentro simplemente por el hecho de no darle esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también es algo que tenemos que reflexionar y decir, oye, hay que pensar que esa persona que está dentro también lo puede valer, ¿no? Sí, en el caso de Celonis, curiosamente, pues similar a vos, dentro del proceso todos los trabajadores conocen las vacantes y pueden solicitarlas. Eso es. Y el manager de la persona en cuestión se entera, la manager se entera al final, es decir, para llegar a un acuerdo de cuándo puede pasar fulanito o fulanita de este departamento al otro, para evitar pues ese bloqueo que creo que comentaba esta persona. Sí. Bueno, esto en empresas grandes, ¿no? En los pymes, en las empresas más pequeñas, esos procesos de prospección interna es mucho más difícil, ¿no? O no inexistente, básicamente, ¿no? Pero bueno, hablando de la primera y de la segunda, que se centra más en el jefe, ¿no? ¿Cómo seleccionan los jefes de hoy, ¿no? ¿Cómo era eso, el empleo de mañana? El talento de hoy para esa proyección. Claro. Bueno, yo aquí os dejo a los expertos de selección, pero creo que la parte de competencial es súper importante, ¿no? Y la capacidad de adaptarse y de aprender. Y al final, pues vuelve a ser nuevamente el valor añadido de recursos humanos. En un proceso de selección no elige solo el jefe, quizás sí tenga la última palabra, pero ya hemos ido buscando una serie de competencias y bueno, pues presentamos a 3 candidatos y dentro de esos 3 candidatos, pues o sea, ya los vas orientando, ¿no? Es verdad que como las cosas están cambiando tan rápido, también buscamos esa capacidad de aprendizaje y de adaptación, porque la persona que venga con mucho conocimiento y luego se quede ahí estancado en su zona de confort, pues no nos va a aportar lo que la empresa realmente nos está pidiendo, ¿no? De continuamente aprender, adaptar y siempre tirando para adelante, ¿no? Iván, perdón. Gracias, Tatiana. Iba a ahondar en lo que ha comentado Verónica. Sí, se intenta, tanto recursos humanos como el manager, la manager, tener una visión de futuro de lo que vas a necesitar, pero sí, hay que ser también realista. Un mundo tan dinámico, quién sabe las skills que se van a necesitar dentro de 7 o 10 años. Puedes prever, pero adivinos, más complicado. Se intenta. Y lo que quedaba abierto es porque todavía, bueno, va en la misma línea, ¿no? La gente que viene a la oficina tiene un plus y la gente que se queda en casa un cierto. Preguntaba
creo, si llegaría un momento en el que habría que dar un plus para que la gente venga a la oficina, pagar más al que vaya. Yo, sí, me lanzo si queréis. Sí, claro. Yo creo que todo depende de lo que pase. Si llegásemos a una situación en la que nadie quisiera ir a la oficina, pues seguro que habría que poner algún incentivo de todo tipo y tal vez económico, si se llega a esa circunstancia. Lo cierto y el paradigma es que por ley realmente estamos pagando a los que están teletrabajando para cubrirse esos supuestos gastos que se generan por luz, internet, incluso calefacción, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto vuelve a ser una escalada de pluses sobre pluses, que bueno, pues no lo sé, yo no lo vería positivo, porque al final volvemos a lo que decimos, o sea, la oficina tiene que ser suficientemente atractiva y parte del compromiso con la empresa, o sea, que al final ya estás cobrando tu sueldo, ya estás cobrando tus complementos o lo que corresponda. Yo no soy partidaria de terminar pagando porque la gente venga a la oficina, pero bueno, Dios dirá y ya veremos. Ya veremos, claro. Esto de péndulo, ¿no? Nunca de todos digas. en casa, todos en la oficina, todos en casa. Yo Eso creo que en es, algún momento eso es. encontraremos el equilibrio. ¿Tenemos una pregunta de la sala? Sí, ¿Alguien más? Hola, buenos días. Soy Alejandra Martínez y soy directora de BICG, que es una empresa que trabajamos para mejorar la forma de trabajar, generar ecosistemas de trabajo muy vinculados al Instituto Fraunhofer en Alemania. Entonces yo la verdad es que me ha encantado todo lo que habéis dicho, pero quería plantear una reflexión y luego una pregunta. La reflexión es: yo creo que en el tema de la flexibilidad que hemos hablado, me da la sensación de que estamos como errando el tiro. Es decir, el hecho de que tú trabajes en casa o trabajes en la oficina es casi anecdótico, porque hoy la tecnología te permite hacerlo después del curro, los fines de semana. O sea, quiero decir que eso está resuelto, ¿no? Pero creo que el foco está en muchas otras cosas que a lo mejor es más difícil de abordar, ¿no? En cómo generas esa cultura que realmente cohesiona a las personas. ¿Cómo haces que la oficina sea como una especie de punto de gravedad para, oye, yo voy ahí porque voy a estar con otros y esos otros me van a aportar para mi trabajo? ¿Cómo sincronizas ese trabajo en equipo y no haces lo que decías, Inés, de llegar a la oficina y decir, oye, es que estoy en mi esquina, que me da igual estar en casa o no? Luego también ese teletrabajo rígido, de decir, yo todos los lunes y todos los miércoles de mi vida teletrabajo, pero señor, o señora, o sea, si viene una delegación de París y justo tienes que estar con ellos porque vienen, ¿no? Entonces, el liderazgo, ¿cómo haces para que tus managers sepan gestionar equipos mucho más deslocalizados? ¿Cómo haces para que la persona tenga objetivos súper claros, que tenga proyectos, que yo creo que ahí sí que es un tema fundamental, ¿no? Dar proyectos estimulantes. Entonces, creo que estamos todos diciendo, oye, ahora Amazon dice, todos de vuelta. Luego, los indicadores y las métricas son dudosas, porque cada uno mide lo que quiere, ¿no? Entonces, al final dices, vamos a centrar el tiro, ¿no? Entonces, esto es una reflexión que a mí me persigue, ¿no? En esto y, bueno, entender un poco también vosotros qué ecosistemas creáis alrededor de esto. Y luego la pregunta es, voy a preguntaros sobre la inteligencia artificial. Wow. ¿Vale? Si ya la tenéis en marcha en vuestras empresas, ¿de qué forma? Brevemente. Gracias. El empleo de futuro, claro. ¿Quién se lanza? A ver, yo no voy a hablar por Telefónica porque mi ámbito es la fundación. Sí que voy a hablar de la inteligencia artificial dentro del ámbito de la programación, que también es un temazo, ¿vale? Y sí que existe, todos nuestros estudiantes utilizan inteligencia artificial. Nuestras indicaciones son que la usen, Claro. pero que la usen a partir de un nivel. 42 está organizado por niveles y entonces los niveles más bajitos consideramos, porque luego cada uno viene con un background diferente, pero consideramos que no tienen la capacidad crítica para entender si lo que están utilizando lo están utilizando bien. Entonces les recomendamos, lo pueden seguir utilizando porque ahí está internet, pero sí que les recomendamos que hasta que no tengan el conocimiento mínimo para saber si esto está bien o está mal a la hora de programar, no lo utilicen.
pero somos pro que la utilicen y bueno, y es una herramienta como a nivel de usuario nosotros, pues para ellos en el ámbito de la programación. Creemos que no va a destruir tanto empleo como se dice a veces, ¿no? En plan apocalíptico, y que bueno, que les da muchísimo más flexibilidad, muchísimo más rapidez en la ejecución, y es un copilot maravilloso para la vida, claro, pero con una capacidad crítica, con un conocimiento previo para poder detectar si eso está bien aplicado o está mal aplicado, ¿no? Y no aplicarlo a lo loco, y para eso hace falta conocimiento y conocimiento humano. Entonces, bueno, nosotros, al menos en 42, que eso ha sido un debate muy importante, porque al final está en el ámbito educativo, ¿no? Y en el tema de la programación, pues puede estar automatizando muchos procesos que ellos se quedarían fuera. Y no, lo estamos viendo en positivo y viendo cómo integrarlo para crecer más como profesional. En nuestro caso, por un lado, de forma, vamos a decir, más oficial, existe un equipo que está trabajando en ello para aplicarla a nuestros propios productos y cómo aplicarlo en la empresa, y de forma menos, vamos a decir, reglada, está muy extendida. Hay mucha gente que la utiliza y bueno, estamos tratando de poner un poco de orden o de norma a cómo se utiliza. Sí. Nosotros ya tenemos montados cursos para usuarios de todo tipo, generalizados, para que todos nos acostumbremos a utilizarla, y el concepto es: no se van a perder tantos puestos de trabajo como se temen, o esperamos que no, pero el que se va a quedar fuera es el que no utilice la inteligencia artificial como una herramienta más de trabajo. Entonces, por eso estamos invirtiendo e intentando convencer a la gente, y lo tenemos a mano, podemos utilizarlo. Sí que hay una cierta orden, porque pues en lugar del chat GPT, pues es AskBoss, que detrás está el chat GPT, ¿no? Pero bueno, sí que hay unos mínimos, pero realmente se está utilizando, y es que además es que es alucinante, o sea, es que realmente dices, ¿cómo no ha llegado esto antes, por Dios? Si es que incluso para hacer una frase bonita, y hay veces que tú estás ahí estancada y dices, dímelo de otra manera, y chum, y dices, ¡qué bueno! Claro, pero bueno, ahí está el arte, ¿no? Que tú decías, de saber preguntar y de saber, sobre todo, porque a veces lo que te da no es verdad. Correcto. Es que no te convence lo que tampoco... Y el tema de las fuentes también, a mí es una cosa que me preocupa, porque como nos lo creemos todo, pues ¿dónde está la fuente? O sea, ¿por qué dice ChatGPT que el 42% de la tasa de paro juvenil? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? Yo necesito una fuente fiable, que yo considere fiable. Y a veces eso, bueno, pues somos poco rigurosos, ¿no? Con los datos y con las cosas que nos dicen. Ya que has hablado de esto, ¿usáis también ya inteligencia artificial, por ejemplo, en procesos de selección de personal? Ahí está muy... O sea, nosotros en España todavía no. Porque esto sí que es otro nivel ya. O eso es. Eso ya empiezas a asegurar sesgos, representación de los trabajadores y demás, y con razón. O sea, ahí todavía no estamos. Sí estamos, en Portugal, por ejemplo, hay un centro, un People Acquisition Campus, que busca indirecto, o sea, es como un centro de selección para todas las sociedades en Portugal. Y ellos empiezan a aplicarlo, pero más para gestión de talento, mantener esos contactos con las personas, incluso temas de matching, pero bueno, yo ahí todavía me tengo que enterar un poquito precisamente para si se puede traer para España o no, y de qué manera, porque sí que hay muchas tendencias y bueno, pues aquí tenemos unas leyes y hay que tener cuidado a la hora de implantarlo. Perdón, no, faltaría más. Vale, pues nada, gracias. Lo estamos utilizando en la línea que comentaba Verónica, fundamentalmente, es automatizar ciertos procesos, pero no en lo que es estrictamente la selección. O sea, no tenéis un bot que selecciona y te hace una primera criba con inteligencia artificial. No, por ahora no. Y eso, tú piensas que es dudoso. O sea, yo tengo mis dudas que esto luego deja fuera candidatos que a lo mejor... Si lo ves sesgos, por eso yo bueno, es que esos sesgos, es que hay que saber, volvemos otra vez a lo de siempre, quién está programando estos bots, claro, quién está detrás, si hay una diversidad en el equipo que tiene en cuenta
las diferencias. No hemos hablado nada de reskilling, pero la gente que tiene una edad, o sea, ese bot de manera natural cribaría a partir de una edad fuera. Entonces, esa parte de con qué criterio se programa eso y qué hay detrás de esa inteligencia artificial, yo creo que es lo importante. No, a mí no me preocuparía que se hiciera, creo que además os ahorraría un montón de tiempo, pero sí que claro, con los sesgos, ¿no? Claro. No sé si hay más preguntas. Sí, una más. Hay dos más. Vale. Nos gira un poquito. Hola, buenos días. Soy Mónica García. He estado vinculada al sector de la automoción durante 20 años y gracias por acercarnos a vuestras empresas en el día de hoy. A mí me gustaría mezclar un talento con diversidad. Entonces, ¿en qué puestos de vuestras empresas tiene más cabida el talento senior? Y asociada a esa pregunta también, ¿a qué capacidades estáis dando prioridad? Gracias. Talento senior. Arranco yo, que quiero contaros además una iniciativa que hemos puesto en marcha en Telefónica y en Fundación Telefónica. Nosotros pertenecemos a una organización europea que es Reskilling for Employment y se ha materializado en un proyecto que se está lanzando esta semana, la que viene, que es una plataforma que se llama New Career Network, es enfocada a reskilling y donde el candidato, a través de una orientación y un assessment inicial, va a tener la posibilidad de tener un catálogo curado de formación para empleos de alta demanda, siempre empleos de alta demanda, que no los ofrecemos nosotros, sino que tenemos partners, o sea, que los mejores de Green Jobs, pues los mejores de Green Jobs formarán. O sea, la formación no es en la plataforma, simplemente es un catálogo curado y está la pata del empleador. Entonces, los empleadores lo que van a tener en esta plataforma es candidatos que han tenido un bagaje profesional X, que probablemente elijan un sector que ya conocen, aunque sea con otras posiciones, que se han formado en formaciones de alta demanda a nivel europeo y español, por supuesto, y donde se hace ese matching con los empleadores. Como empleadores os lo cuento, ya hablaremos, pero es una iniciativa que dentro del ámbito de Reskilling for Employment está pilotando Portugal con SONAE y España con Telefónica, y estamos dentro de la fundación con ese proyecto. Y el escalado será a nivel europeo, están todos los países de Europa, Alemania por supuesto, dentro de la alianza Reskilling for Employment, y creo que es muy importante dar oportunidades a las personas que han tenido ya un bagaje profesional y que ahora la tecnología pues a lo mejor les ha irrumpido en su sector, les ha dejado descolocados y ahora tienen que volver otra vez al mercado laboral. Entonces creo que tiene que ser prioritario y tenemos todos una responsabilidad, porque el talento senior es talento, ¿no? Y entonces, bueno, pues respondiendo un poco a tu pregunta, para Fundación Telefónica, y sé que para Telefónica también, prioridad máxima. ¿Algo más? Bueno, comentario. Las vacantes que nos surgen realmente son temas muy digitales, tanto en tema de ventas, pues el marketing digital, la forma de vender ahora ha cambiado tanto, y realmente lo que estamos haciendo es invertir mucho en el reskilling de nuestra propia gente. Y si vas al mercado, pues a veces, no sé, o sea, no buscamos nunca al joven, no decimos que tenga 30 años o que tenga 22, si tiene 50 y trae las mismas competencias que estamos buscando, pues en principio no se le discrimina. Pero bueno, ahí lo que tenemos es, precisamente porque tenemos una edad media alta, y bueno, pues ahí estamos haciendo mucho reskilling interno. Hombre, pero es una realidad, yo creo que tampoco podemos vivir en otro mundo, y a nosotros nos pasa con nuestros estudiantes. No es lo mismo contratar a una persona de 25 o 30 años que contratar a una persona de 45 o 50. O sea, a los de 45 o 50 les cuesta más encontrar trabajo con la misma formación, sí, Entonces, seguro. eso es tampoco podemos decir que como que todo está bien, porque yo creo que también, o sea, la idea es que las empresas sí que prefieren contratar talento joven en general. Hombre, y este proyecto es fundamental, está claro. Sí, porque ponen valores a... Sí, en nuestro caso diría que el talento senior tiene cabida en cualquier área. No es una variable que manejamos en los procesos de selección. Eso es muy buena noticia. La edad, ahora bien, y hay cursos que las personas que contratan tienen que hacer para tratar de eliminar cualquier posible sesgo. Ahora bien, si el candidato final, el que tiene la decisión final tiene interiorizado que prefiere una persona más mayor o menos, es complicado de gestionarlo, pero
abierto a cualquier edad, para cualquier puesto. Bueno, aquí, última pregunta del público. Buenos días, soy Manuel Ruiz-Ols de Profit Innova. Yo quisiera como compartir con vosotros o incluso haceros la pregunta. Yo tengo personalmente digamos una experiencia de vida profesional. Ah, sí. Uy, sí. Ahora me escucho yo a mí mismo. Yo tengo, digamos, una fase de mi vida profesional que ha sido trabajando en una empresa de gran alcance, multinacional, hay unas cuantas, hasta que hace 17 años, por casualidad, tomé la decisión de pasarme a una pequeña empresa, pequeña, mediana empresa. Entonces, ahora mismo, siguiendo estas exposiciones vuestras, este cambio de impresiones y de experiencias, me resulta muy interesante digamos, recordar la enorme diferencia que hay en la, entre comillas, cultura funcional en una gran organización frente a las pequeñas organizaciones donde realmente nos jugamos el tipo, dícholo bien, sí. O sea, con respeto, ¿no? Y entonces, esa dinámica que hay, esta cuestión ya personal por experiencia propia lo puedo decir, pero también en general, de incorporar una persona de manera, o sea, digamos, incorporar talento. Somos personas al final, o sea que la persona como tal es, la persona con toda su historia y sobre todo con su actitud y su efectivamente formación recibida previamente, pero sobre todo la cataliza la actitud de la persona, ese conocimiento tiene un alcance para nosotros, estamos trabajando en el ámbito internacional, un alcance enorme. Enorme. Entonces, quería haceros la pregunta a vosotros desde vuestro punto de vista e incluso en cada una de vuestras organizaciones, cómo por un lado, cómo veis ese contraste, digamos, comparativo con una pequeña, mediana empresa, tal como la acabo de describir, cómo en qué medida colaboráis o buscáis también este tipo de asociaciones funcionales con este tipo de empresas dinámicas. Gracias. Muy bien, gracias. Brevemente, que estamos ya acercándonos a la hora. No estoy muy seguro de haber entendido la pregunta. Sencillamente es las sinergias con ese tipo de empresas. Por un lado, la sinergia y también la reflexión comparativa. Una más. Como te imagina Sergio, cómo es trabajar en una empresa pequeña, sí, que podría ser fuente de conocimiento para una organización como la nuestra. Vale, sí, gracias por la aclaración. Bueno, pues eso, brevemente, sí, nosotros tratamos de tener sinergias con todo tipo de empresas, tampoco somos tan grandes comparados con una Telefónica o un Bosch, somos al final 3.000 trabajadores a nivel mundial, que bueno, no está mal, pero no es como las otras, o sea que sí, en cuanto a las sinergias, y lo de valorar con empresas más pequeñas, sí, yo en los orígenes empecé en una empresa familiar y me parece que todo es más difícil ahí, porque tienes que hacer muchas más cosas. En una multinacional tienes expertos para cada una de las cosas y allí tienes que buscarte un poco más la vida, así que me parece que añade mucho valor a nivel personal. No, también opinión muy personal, es verdad que yo hay veces que hablo de las dos Españas, pero no hablando de política, sino de la gran empresa y de la pequeña empresa, porque las circunstancias laborales y de todo tipo son muy diferentes, ¿no? Y en la pequeña, me ha gustado la expresión, te juegas el tipo, y en la grande pues es distinto. En la pequeña es verdad que la experiencia es mucho mayor, y si viene un candidato que viene de una pequeña empresa, pues tiene ese plus que dices, ¿no? De realmente... pues has estado en un departamento de contabilidad, pero es que no estás en el departamento de contabilidad, es que haces todo, desde lo que entra, lo que sale, tienes una visión mucho más amplia que la persona que lleve 5 años trabajando en el departamento de contabilidad de Bosch, que está haciendo un tema como mucho más concreto. Esa sería la sinergia, es decir, en ningún caso descartar candidatos que vengan de la pequeña empresa, sino probablemente será un plus. En la colaboración del día a día, pues ahí me pierdo un poco, no sé hasta qué punto interactuamos con pequeñas empresas.
Bueno, pues sí que tenemos una última, pero sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Bing. Vengo desde Anta International. Anta International es una empresa de headhunter y trabajo en la oficina de Madrid. En Madrid y Barcelona tenemos oficina, en Alemania tenemos Nürnberg, tenemos Stuttgart, tenemos Frankfurt, Berlín y Hamburg. Vengo aquí porque soy responsable de Asian Desk. Aquí hablo alemán, inglés, español y chino. ¿Vale? Y muchas de las empresas que están en Arcade son nuestros clientes y mi pregunta es, ¿para qué tipo de posiciones en el futuro queréis que trabajamos colaboración con una empresa de headhunter? Por ejemplo, las posiciones confidenciales que sobre todo vienen desde vuestra competencia, ¿vale? Y otros, skills, idiomas, por ejemplo, chino, japonés, ruso o otro idioma, o algunos certificados particulares que no puede encontrar en el mercado laboral ahora mismo. O también los requisitos muy complejos que no es capaz de encontrar por LinkedIn, por Monster, por TikTok, por Instagram. ¿Qué tipo de posiciones precisamente ahora queréis trabajar y colaborar con las empresas como nosotros, Agencia de Recursos Humanos? Gracias. Bueno, aprovecho mañana Día Nacional Alemana, ¿vale? Felicidades. Empiezo yo si quieres. Vale. Creo que rápido. Bueno, gracias por la pregunta. En nuestro caso concreto, lo siento, no os damos mucho trabajo porque lo tenemos internamente, es decir, tenemos un equipo que se encarga de esas posiciones de forma totalmente confidencial de acceder a los candidatos. Seguramente habrá algunos puestos, no sé darte el dato, pero un porcentaje muy pequeño en el que no podemos cubrirlo y acudimos fuera, pero diría que es residual, muy poco, el resto lo hacemos internamente. Lo siento. No, bueno, yo lo he dicho al principio también, ¿no? Nosotros presumimos de cubrir nuestras vacantes por nuestros propios medios y son casos muy excepcionales, pues eso, de personas con un perfil, no es un perfil muy raro, pero sí que está muy demandado y que realmente lo que se hace es contactos a personas que ya están colocadas, ¿no? Pero son casos muy escasos. A nivel de idiomas, bueno, pues Bosch tiene 60.000 trabajadores en China, me parece, y o sea, en Asia tenemos mucha presencia allí. Entonces no necesitamos el tener aquí personas con ese tipo de idiomas, sino que, bueno, forman parte del ecosistema de Bosch, pero bueno, el idioma internacional es el inglés y con ese es con el que nos entendemos todos, ¿no? Entonces no es una cosa así que realmente, digamos, o sea, yo ahora mismo en mi currículum siempre buscamos español, lógicamente con español, inglés, preferible portugués y alemán. Esos son los idiomas que buscamos. Normalmente, si me voy a Bosch Service Solutions, que tenemos pues un centro en Barcelona que debe ser del estilo del tuyo, ¿no? Que realmente es la ONU, ¿no? Es internacional y allí hablan en inglés porque damos servicio a toda Europa, el servicio de emergencia de los vehículos de alta gama, no quiero entrar aquí en mucho detalle, ¿no? Pero ahí realmente pues sí que son perfiles muy internacionales y muy diferentes de los que estamos hablando hasta ahora, ¿no? ¿Quieres añadir algo? No sé si me he quedado sin micro. No, bien, todo bien. Al final yo no soy, no estoy en el área de recursos humanos, sé que Telefónica sí tiene muchos apoyos, ¿no? Y como Fundación Telefónica también, no solamente en ayudarnos en los procesos de selección, sino pequeñas empresas que también, un poco respondiendo a la otra pregunta, que sí que nos ayudan a las cosas que no llegamos, eso seguro. Pues time's up. Cerramos la mesa. Yo me quedo un poco con el empleo del futuro, ¿no? La flexibilidad, desde luego, valores, propósitos, retos, y luego pues reskilling también, ¿no? Un tema importante, y incluyo en este reskilling el trabajo con los gerentes y los jefes. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Gracias.
Thank you.